Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha, Campos de Ellín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a este espacio semanal dedicado a la agricultura, abriendo campos, así es que preparemos los aperos de labranza y comencemos el programa de hoy. El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha visitó Televisión Ellín y trató algunos de los temas que preocupan a los agricultores de nuestra comarca. El anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha sale a exposición pública durante 20 días hábiles y se podrán presentar alegaciones. Desde COAG nos hacen un balance de cómo se está desarrollando la campaña de la vendimia y los problemas que se están teniendo este año. Las setas son un producto de lujo y estamos acostumbrados a consumirlas en temporada. Les enseñaremos a cómo conservarlas para tenerlas todo el año. Las flores de otoño están a pleno rendimiento, ya que el próximo fin de semana será el Día de Todos los Santos, en el que se preparan como homenaje a los difuntos. Hoy, en Abriendo Campos, les enseñaremos a conservar las setas durante todo el año. Manuel González Ramos, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, en una entrevista concedida a los micrófonos de Televisión Ellín, contestó algunas de las preguntas que más preocupan a nuestros agricultores, como la asignación de los derechos del agua. Pero es verdad que se necesitaba la predisposición por parte del Gobierno de la Nación de que iba a ser sensible ante una situación que se ha dado en aunar los derechos que pueden tener Agramón y Cáncaris, también Minateda, pero en aunar esos intereses para que a través de la sensibilidad de la Administración pudiese agilizarse al máximo, para que los ciudadanos nos entiendan. Casi 800 familias indirectamente afectados. Directamente afectados lógicamente son menos, pero también son 400, 500 familias directamente afectados. En lugar de tardar varios años en volver a iniciar un expediente para volver a asignar esos derechos, si el acuerdo entre ellos se produce, que hay acuerdo, se ha comprometido el Gobierno de la Nación, la Dirección General del Agua en Madrid, se ha comprometido a agilizarlo al máximo. Y podemos estar hablando de un tiempo récord en asignar ese agua que implica realizar las inversiones necesarias en estas familias que estoy hablando, de las comunidades de regantes, de los regantes a los que me he referido. Lo digo para que el ciudadano y los propios regantes, dije esta mañana en la rueda de prensa que lo que prefiero es que le pregunten a los regantes en esa reunión que tuvimos esta semana, tanto a Ignacio como a Manzanedo, que hablen ellos. Creo que salimos contentos. Yo le he agradecido personalmente al secretario de Estado y al director general esa sensibilidad, porque claro, cuando hablamos del agua es que hablamos de que parece que somos ciudadanos de segunda categoría. Y cuando yo me refiero a igualdad de derechos, no está solamente que esté en la Constitución, sino que hay que ejercerlos, hay que demandarlos y hay que argumentarlos. Y ese trabajo, sinceramente, creo que el paso que se ha dado es tremendo y espero que esa culminación de la asignación de esos derechos se produzcan en tiempo récord. Vendré a dar cuenta de ello porque habrá merecido la pena. Bueno, algunas veces nos toca ir con corbata, ¿no? Otros días nos ponemos las botas y hay desgracias como en Cebolla o incluso en la capital. Y otros días hay que acompañar a los agricultores, a los ciudadanos para reivindicar. Yo soy un ciudadano, en este caso delegado al Gobierno, pero con más motivo en aquello que veo que es posible. Habrá otras cosas
que no sean tan rápidas, pero en aquello que vea la posibilidad de hincarle el diente, como yo digo vulgarmente, e intentar sacarlo cuanto antes, el compromiso es máximo. La relación con la Confederación Hidrográfica del Segura desde que Mario Urrea es presidente y la disposición a defender los derechos de nuestros regantes, que según González Ramos hay que tener sentido común y llegar a puntos de encuentro. Yo lo primero que hice fue reunirme por el tema de sensibilidad máxima, con los presidentes de las distintas confederaciones. Y en el presidente de la Confederación del Segura, Mario, vi una predisposición. Tratamos los temas que de sentido común deben de salir. Yo no quiero adelantar absolutamente nada en concreto, pero sí vi una altísima predisposición por parte del presidente. Y prueba de ello es que ha querido venir, de las primeras visitas, ha querido venir allí. Estamos acostumbrados a esas tiranteces entre esta tierra, entre Albacete, Castilla-La Mancha y Murcia, y yo creo que aquí tiene que primar el sentido común y la lógica. Creo que si hay asuntos pendientes que por derecho nos corresponde, creo que tenemos que atenderlos. Yo, cuando venía para acá, camino de Albacete aquí y allí, me acordaba de Cristina Narbona, que estuvo en el 2006 con Diego García Caro de alcalde, con Barreda de testigo también como presidente de la comunidad, y me acuerdo, Esperanza, que se entregaron una serie de derechos, de concesiones de agua a varias comunidades de regantes, SAT, de aquí de Ellín. Algo más de 5 hectómetros cúbicos. Por fin reconocimiento, 2006. Bueno, pues no lo sé si alguien pensará que... Pero cuando hemos gobernado, hemos intentado, hemos gobernado de un gobierno socialista, hemos intentado que primen ese sentido común, esa igualdad de trato, esos derechos históricos como lo que estamos hablando de las infiltraciones, pues que sean reconocidos. Gobernamos para todos, ¿no? Pues si la Confederación del Segura tiene que atender a todos, a Murcia y al 25% restante de la cuenca, que es Albacete, tenemos que ser sensibles. Yo sé que quedan cosas pendientes, Esperanza, sé que quedan cosas pendientes. El trabajo diario es lo que da sus frutos o no. Y siempre digo que si las cosas las tratamos ayer, mejor que mañana, eso llevaremos adelantado. Yo sé que hay alguna SAT pendiente de alguna reunión, hay pendientes algunos temas administrativos de la Confederación para mostrar sensibilidad con Castilla-La Mancha, con Albacete y por tanto con el municipio más importante que es Ellín y toda la Sierra del Segura, y vamos a intentar que la administración de la Confederación esté más cercana a uno de sus territorios, que es Castilla-La Mancha. No dejó escapar la ocasión de tratar las reivindicaciones históricas de los regantes de nuestra zona. Acompañé a los regantes de Agramón, La Horca, Minateda, Cancarís el otro día. Me extrañó que se sorprendiesen porque les acompañaba. He dado ese plazo. He dicho que en lugar de tardar varios años, 5, 6, 7 años, lo saben ellos, lo que se tarda en resolver una concesión de aguas, es posible que agilicemos a un tiempo asombrosamente, iba a decir, cercano a la fecha de hoy. Entonces va a depender un poco de todos. Creo que estamos, como digo, en buena predisposición. Sé que, por ejemplo, la SAD del Ojeado también tiene sus asuntos pendientes. Es verdad que se han hecho cosas, pero hay que rematar otras. Yo recuerdo también la potabilizadora en su día que se consiguió con la reunión que acabo de decir, siendo en esa reunión que he comentado anteriormente, la propia depuradora que también ha permitido transformar otra zona de regadío en Cancarís, ¿verdad? En definitiva, vamos dando nuestros pasos. Es verdad que falta algunos por dar y tenemos que ir marcando nuestro territorio en el sentido de conseguir aquello que por ley nos pertenece. Yo lo único que puedo prometer aquí es trabajo, constancia, intentar trasladar con diligencia y con prontitud, en este caso a mis compañeros del Gobierno de España, o ministra, o secretario de Estado, o director general, esas reivindicaciones. Lo hice el primer día. Prácticamente al segundo o tercer día de mi toma de posesión coincidí con el secretario de Estado de Transición Ecológica. Y lógicamente le comenté de las necesidades de los derechos de Castilla-La Mancha. Y además que públicamente se pudiesen decir, que no se sintiese nadie ofendido,
Es decir, que cuando alguien hable de Castilla-La Mancha, que no se sientan ofendidos en Murcia, o viceversa, o Murcia que diga algo que se sienta ofendido Castilla-La Mancha. Creo que hay que poner racionalidad y sentido común, y creo que hay puntos de encuentro que son mucho mayores que los puntos de desencuentro. Escuchamos ahora al delegado del Gobierno hablar sobre los intereses comunes de nuestros regantes, así como la importancia del agua para el futuro de nuestra comarca. Hemos sido muchos los que hemos vivido con los agricultores el proceso de demanda, transformación, algunos casos muy recientes, de transformación de secano a regadío, de intentar conseguir los derechos. O sea, hemos vivido, y ya no uno personalmente, sino otros compañeros en distintas instituciones, y sabemos que hay cosas pendientes más allá de lo que estamos tratando. Campo de Gil, por fin en Elche de la Sierra esa transformación, Albatana tiene necesidades de consolidar esos regadíos, que fueron de las últimas reivindicaciones que conseguimos. Lo sabe también el alcalde, lo saben los regantes. Sin regadíos, cuando podemos, cuando tenemos derecho y podemos, pues cuesta más en determinadas zonas tener una producción rentable a nivel agrícola. Y sabemos que quedan, insisto, muchas demandas. Lo bueno es sentarse en una mesa, poder exponerlas, explicarlas, y salvo imposibles, que creo que en la vida hay pocos imposibles, solamente irremediablemente es lo que todos sabemos en la vida, pero lo demás no hay ningún imposible, es tratarlos donde corresponde. Y yo insisto en el compromiso de que o bien un servidor, o bien el subdelegado, o bien el presidente, que cuesta una llamada telefónica, aquello que preocupe a los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es atenderlos. Y en el agua tenemos muchos asuntos pendientes. Los pozos de sequía y el trabajo que desde la delegación del Gobierno se han realizado en coordinación con las diferentes administraciones fue una de las buenas noticias que Manuel González Ramos quiso trasladar a la ciudadanía en su visita a los micrófonos por Televisión Ellín. En una conversación o en conversaciones diversas con compañeros del Ministerio, pues es verdad que les hemos trasladado, un servidor le ha trasladado, que cuando hay necesidades imperiosas para el abastecimiento, que esta tierra siempre ha sido solidaria y lo va a seguir siendo, que hay una batería de sondeos, porque estamos en un periodo de sequía que es el que es y necesita para beber, nadie va a poner ninguna objeción. Lo que no es de recibo es que si cambian esas condiciones, que se siga suministrando agua a un canal de unos sondeos, en algunos casos un poco más allá, están sobreexplotados, declarados por la propia Confederación, y eso es un anacronismo que, claro, hace que la gente se enfade. Todos, yo también. Es decir, no es de recibo que si las condiciones cambien, concretamente esta conversación la he tenido con el director del agua, a Manolo Menéndez, no es de recibo que si las condiciones cambian, se siga manteniendo unos sondeos abiertos que van a un curso del agua, pero que ya no son estrictamente necesarios o urgentemente necesarios. Entonces, si pasado mañana, dentro de X tiempo, las condiciones cambian y se tienen que suministrar agua para el abastecimiento de la población, ¿quién va a decir que no? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es que continuamente, a pesar de llover, a pesar de que no hay, de que la situación no es extrema, pues bueno, yo creo que hay que tener gestos en los cuales esos efectivamente son trasvases camuflados. Nos sentimos dolidos. Pues si además se está desalando agua, si además se tiene un objetivo de incrementar en 3 años a 400 hectómetros cúbicos, las condiciones cambian. Y por tanto hay que atender las sensibilidades de unos y de otros. Y yo cuando vi esa noticia se lo dije antes de ayer al director general, digo, Manolo, digo, bien, porque si fuese estrictamente necesario, ninguno lo va a demandar. Pero cuando no lo es, creo que hay que atender eso, la sensibilidad de una tierra que se siente discriminada. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere seguir avanzando en la legislación de la mujer con la exposición pública durante los siguientes 20 días hábiles del Estatuto de las Mujeres Rurales, que con rango de ley y junto a FADEMUR y el Instituto de la Mujer se va a crear para garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural, fortaleciendo la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y haciendo que la mujer sea visible. Queremos que esto esté regulado legalmente y por eso estamos trabajando
en la aprobación del Estatuto de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que con rango de ley queremos que aprueben las Cortes regionales en esta legislatura. Saldrá a exposición pública el borrador para permitirnos que, antes de que termine esta legislatura, las Cortes puedan dar el visto bueno a estas políticas y a estas iniciativas. Una ley, un Estatuto de la Mujer Rural que volverá a hacer incidencia en estos asuntos, en la titularidad compartida, en la prioridad en las líneas de ayuda a todos aquellos proyectos que estén protagonizados por mujeres en el medio rural y también que un estatuto en el que se va a exigir a todas aquellas entidades que trabajan en el medio rural que haya paridad en los órganos de dirección de la misma. Vamos a decir que estamos muy orgullosas de haber sido la primera federación de mujeres rurales que ha propuesto al Gobierno regional un estatuto de las mujeres rurales. Por fin se está estudiando, hemos puesto sobre la mesa el Estatuto de las Mujeres Rurales y desde aquí aplaudimos esa decisión, vamos a ser pioneros y esperemos que de verdad sirva para algo. Sobre todo para que en las leyes y las normativas que salgan a partir de ahora se tengan en cuenta pues, esas peculiaridades que tenemos las mujeres que vivimos en zonas rurales y que realmente se aplique una discriminación positiva a todas ellas que nos beneficie y nos haga estar en igualdad con mujeres urbanas o de otra índole. Las mujeres rurales seguimos luchando por ese derecho que tenemos. Hoy en Abriendo Campos vamos a explicaros la forma de hacer un ramo. Ponemos 5 tallos, cogemos aquí la medida que la tenemos marcada, cortamos y entonces quitamos la hoja de abajo para que el agua no se estropee mucho, porque la hoja si toca el agua se estropea. Entonces le ponemos su gomica, la metemos en la bolsa porque así la bolsa evita que se rompan las flores. Y ya una vez embolsadica, pues al cubo con agua. Y ya está. Ya lo tenemos. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, analizan los problemas del precio del vino y las dificultades que los agricultores han tenido en esta campaña de vendimia. Bueno, estamos en una campaña diferente a las anteriores, donde veníamos de 2 campañas muy cortas en cuanto a producción, principalmente la última campaña, donde fue una campaña que fue muy corta, no solo en España, sino en el resto del mundo, por la situación de sequía prácticamente global o por problemas incluso de heladas y influenciado todo por el cambio climático en todo el mundo. Y fue una campaña relativamente sencilla de comercializar por esa bajada de producción. Pero en este año pues el resto de los países europeos, como del Nuevo Mundo, también Australia, Chile y el resto de países han mantenido unas producciones dentro de lo normal, y Europa pues también va a tener una producción relativamente normal. Entonces nos encontramos ante una campaña que tendrá una comercialización un poquito más complicada, y a nivel español vamos a tener un aumento de producción, pero que en absoluto entendemos que vaya a ser mucho más de lo que es la media de los últimos años. Está por ver también cuál es la producción final, porque en un primer momento se estimó en que íbamos a estar en torno a 43-44 millones de hectolitros para todo el país, para toda España, pero ahora probablemente se estima en que la producción pueda ser mayor, principalmente debido a las producciones en el sur de España, en La Mancha en particular, y también en el centro y en el norte de España. Eso va a hacer cambiar sin duda la forma de comercializar el vino. Habrá que ver también los vinos de qué graduaciones van a salir, porque por las lluvias que hubo a principio de la campaña de vendimia no se pudieron culminar bien
en determinadas zonas las maduraciones y las graduaciones en determinadas variedades han ido más a la baja. No así en variedades de monovarietales, como pueden ser Syrah, Merlot, Cabernet y demás, donde las graduaciones se han mantenido normales, o aquí en Jumilla, que al final es lo que nos toca, en la de Jumilla, la variedad de Monastrell, que vamos a tener vinos todavía en niveles normales de graduación, que entendemos que van a ser buscados por los compradores y en ese aspecto debemos de salir reforzados en el comercio en cuanto a la venta de los vinos de esta zona, puesto que entendemos que este año pues se van a buscar esos vinos de graduaciones medias en torno a los 12,5, 13 grados en adelante, que van a escasear verdaderamente en el mercado español. Pero entonces, por esa misma razón, pues, por haber mayor producción, pues en un principio se ha arrastrado a los precios a la baja y el propio sector se debe reordenar, porque no es lo mismo vinos de baja graduación y relativamente bajas calidades que vinos de buenas calidades que podemos tener aquí en la de Jumilla. Y desde Jumilla lo que apostamos en la denominación de origen es a diferenciarnos de otras denominaciones de origen, como puede ser Mancha, como puede ser Extremadura, Valencia y demás, y tener que de verdad se reconozcan los viñedos de secano, de altas calidades que tenemos aquí, de variedad Monastrell, y que la de Jumilla recupere el lugar que siempre le ha pertenecido por la calidad reconocida de sus vinos desde hace 200 años. Y esto tenemos que volver a conseguirlo, que Jumilla termine por ser al final como una denominación de origen emergente. Entendemos que nunca ha dejado de serlo, pero por nuestra cercanía con Mancha pues nos vemos abocados a una competencia brutal con ellos, que al final tenemos que saber zafarnos. En nuestra carta principal es la variedad Monastrell y la calidad de nuestras uvas y de nuestros viñedos. Los datos de la denominación de origen Jumilla son así de claros. Producimos entre 70 y 90 millones de kilos de uva y al final se comercializa solamente en torno a un 40% como embotellado. Se están comercializando también otras cantidades, pero no como de Jumilla, sino mejor como IGP o principalmente como graneles que se venden como vinos que no son IGP, que son sin indicación geográfica. Eso tenemos que ir acotándolo. La nueva andadura que va a tener el Consejo Regulador de la DEO Jumilla, que en breve establecerá sus nuevos componentes, entiendo que debe incidir en eso, en ajustar oferta a demanda e incluso en proteger los dos niveles de producción claramente definidos que tenemos dentro de la DEO Jumilla. Por un lado, los viñedos extensivos, que de hecho lo reconoce el propio pliego de condiciones. Hay dos niveles de viñedos extensivos que pueden producir hasta 5.000 kilos la hectárea y viñedos intensivos que pueden producir hasta 8.750 kilos la hectárea, sería la producción máxima. Entonces simplemente es una calificación hasta ahora, esos dos niveles, en torno a lo que se debe pagar pagar el agricultor por hectárea al Consejo Regulador por estar acogido, pero deberíamos de ir un pasito más allá y proteger esos viñedos extensivos que entendemos que pueden tener una buena acogida en el mercado y que sería una pérdida importante el perderlos por irnos a parcelas de alta producción. A nadie, ni unos ni otros van a dejar de estar dentro de la DEO Jumilla, pero sí que tenemos que conseguir diferenciar, esas uvas que vienen de viñedos extensivos, que sería el viñedo tradicional de Monastrell de Jumilla, y para eso deberíamos establecer un estatus especial dentro de los vinos de DOP Jumilla como viñedos tradicionales, ¿no? Y que aparezcan así reconocidos en la botella, es decir, Jumilla tradicional con las prescripciones que se estime con el elaborador, pero que al final el elaborador, la bodega, quiero decir, pueda vender esa botella diciendo, oye, esta botella viene de viñedos tradicionales de baja producción.
y que se reconozcan por parte del consumidor y sea nuestra punta de lanza dentro de la DOP Jumilla. Creo que es una de las salidas que nos pueden ayudar a hacer ver a los medios especializados que Jumilla apuesta por la calidad hacia el futuro y que seguramente bodegas que apuestan por la calidad en otras denominaciones de origen podrían asentarse en esta denominación de origen. A partir de ahí yo creo que todos ganaríamos. Es una forma de conseguir dar mayor nombre a la DOP de Jumilla y bueno, el que no estuviera en ese barco de los viñedos, digamos, extensivos de secano, podría seguir en el otro barco de los viñedos, digamos, de la DOP tal cual están ahora, y se podría conseguir mayores cuotas de comercialización. Es simplemente una forma de ayudar a que se pueda reconocer más el vino de calidad y el vino de Jumilla. Es cierto que esperábamos un mantenimiento de precios con respecto al año anterior, porque los stocks en bodegas es una estadística que se hace a nivel nacional, la hace el Ministerio con los datos del Infobi, que es una herramienta que está presente desde hace 3 años, es decir, que mensualmente se dan las entradas y salidas de cada bodega, y ahora, una vez pasados estos 2 o 3 años que está en funcionamiento, es cuando empieza a dar datos reales. Entonces empezamos a tener datos reales de stocks y de entradas y salidas en bodega a nivel nacional. Entonces eso nos hacía pensar, siendo los stocks más bajos de los últimos años, que bueno, verdaderamente cuando hay bajos stocks y una producción que se esperaba relativamente normal, como de un año normal, pues lo lógico es que bueno, los precios se mantuvieran, porque había una demanda de producto. Cierto es que se esperan cosechas mayores también en Italia y en Alemania, en Italia y en Francia, que son nuestros mayores competidores y los grandes productores a nivel mundial, pero no dejan de ser producciones, como digo, en torno a la media de los últimos años. Entiendo que ha habido un movimiento especulativo también, y que bueno, sí que es cierto que bueno, hay que reconocer que la maduración se ha visto afectada, sobre todo en determinadas zonas de altas producciones, Mancha en otras zonas, y determinadas variedades como la Irene, que se han visto afectadas por una bajada de las graduaciones, y por tanto esos vinos va a ser mucho más difícil de colocarlos, pero que de ahí no se arrastre una bajada de precios a los que, como aquí en Jumilla, incluso los graneles, vamos a mantener una calidad muy similar a de años anteriores, no es de recibo. Nosotros, igual que las demás organizaciones agrarias, pues mostramos nuestra sospecha de que casualmente solamente haya dos bodegas de cierto renombre que publican esos precios, y las demás simplemente se adhieren a esos precios. No existe una competencia real, no, al final todo viene marcado por las grandes empresas, y de ahí esa sospecha de que al final pueda haber un cártel, es decir, se pongan de acuerdo para poner los precios al nivel que ellos estiman. Entonces no hay un mercado real. En último extremo es que el viticultor, somos miles de viticultores y bodegas al final son unas pocas, principalmente 2 y otras que van a rebufo. Entonces en un sistema así no hay competencia real, somos los últimos de la cadena agroalimentaria. Entonces es el sistema que tenemos, lo tenemos que asumir. La Comisión Nacional del Mercado de Valores nos impone que como organizaciones agrarias no podemos establecer unos precios, ni siquiera sentarnos en una mesa con los bodegueros a negociar unos precios, no podemos hablar siquiera de ello, porque parecen con sanciones en dinerarias que son muy importantes. Entonces no se nos permite. Entonces la única lucha que podemos actuar es pues hacer como se hace en Francia, decir que al final al agricultor se le tiene que valorar el producto, si no queremos que al final los agricultores, como está pasando aquí en el municipio de Ontur, sin ir más de lejos, cada vez se está arrancando más viñedo y se está poniendo más olivar. ¿Por qué? Porque los costes de producción que tiene el viñedo son mucho más altos que el olivar. El olivar tiene unos costes de producción de mano de obra que son muy inferiores. Entonces, mucho más sencillo, por lo menos el riesgo es mucho menos.
Es una pena que se pierda el viñedo, porque el viñedo va mucho más allá. Hay una cultura del vino, hay el turismo rural, se añade también a eso. Es decir, es algo que aporta probablemente mucho más que el olivar, que todavía no lo tenemos tan desarrollado, pero al final el agricultor tiene que hacerse rentable su explotación, y si el viñedo no le es rentable, pues tiene que ir a cultivos donde esos insumos, esos gastos de mano de obra sean menores, como puede ser el almendro o el olivar, que son cultivos que aquí se adaptan perfectamente igual. Y nos vamos unos segundos a publicidad y ahora volvemos para hablarles de las flores de otoño y también de cómo preparar las setas para conservarlas de un año a otro. Unos segundos de publicidad y volvemos aquí en Abriendo Campos. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Eurocaja Rural Castilla-La Mancha, Campos de Ellín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.